El voto exterior acaba de dar un escaño más al bloque de la derecha, a la suma de Vox, Partido Popular, Unión del Pueblo Navarro y Coalición Canaria, que ahora sumarían 172. La suma de Vox es 169, Unión del Pueblo Navarro 1 y Coalición Canaria aporta el último. Eso quiere decir que, suponiendo que el Partido Socialista y Sumar consiguieran el apoyo de todas las fuerzas nacionalistas del Congreso, excepto Junts, excepto la formación de Puigdemont, quedarían con 172 escaños. Es decir, habría un empate para la votación en segunda vuelta, que requiere solo mayoría simple. Habría un empate a 172. Eso quiere decir que ahora, antes tampoco le llegaba en primera vuelta, porque necesitas una mayoría absoluta, pero ahora tampoco le llega en segunda vuelta para obtener la mayoría sin el voto de Junts. ¿Por qué creo que este dato ya implica casi un 99% que nos dirigimos hacia la repetición electoral? Pues bien, la primera causa es que la formación de Puigdemont se ha erigido como el guardián de las esencias del procés, como el partido que no ha traicionado, digamos, la voluntad de ese hipotético y monolítico pueblo catalán. En cambio, Esquerra en la última legislatura se ha mostrado más posibilista y ha facilitado el gobierno y las leyes de la coalición Podemos-PSOE. Y Junts está utilizando esa baza de que ellos sí que son los que se han mantenido fieles a las esencias para intentar sorpasar de nuevo a Esquerra Republicana de Cataluña. Este sería el primer factor. Como ya ilustré en un vídeo anterior, el electorado de Junts junto al de Vox es el más radicalizado del electorado español. Por lo tanto, este electorado vería con malos ojos probablemente un volantazo de la formación de Puigdemont en el sentido de facilitar la formación del gobierno en España, de favorecer la gobernabilidad en España. Ya lo dijeron el día de las elecciones, ellos la gobernabilidad de España no les interesa en absoluto. Luego, otro factor es que es un partido de derechas, en política económica no tiene los mismos intereses, digamos, que el bloque de la izquierda. Si bien el PNV se ha definido los últimos tiempos, las últimas décadas, como un partido de centro-izquierda, lo cual es bastante llamativo. Yo personalmente creo que lo hace por una estrategia a la quebequesa o a la escocesa de parecer más progresista que la derecha española, para jugar aquella baza del franquismo, el posfranquismo y todo esto. Si bien esto es cierto, en el caso de Junts ni en la antigua Convergencia nunca jugaron a ser un partido, digamos, con políticas económicas de centro-izquierda. En ese sentido, tampoco tiene un especial interés en la política pública que pueda aportar a los catalanes un gobierno de Sumar más PSOE. Luego hay otro factor clave, que es que si observáis las elecciones en Cataluña, el 23J, el PSOE obtuvo 19 escaños y la segunda formación, muy lejos, obtuvo 7, que fue Esquerra Republicana de Cataluña. Entonces, el electorado catalán, esto no quiere decir que se vaya a repetir, por ejemplo, en unas elecciones a la Generalitat de Cataluña, de hecho creo que es bastante improbable, pero de alguna forma quiere decir que el electorado catalán le está diciendo, en particular el electorado catalanista le está diciendo a los partidos nacionalistas: jugasteis con nuestras aspiraciones, con nuestros anhelos, no los habéis cumplido y el resultado es este. Vamos a optar por otra vía más posibilista. Y las posibles lecturas que esto tiene para los partidos catalanistas es que se encuentran en una encrucijada. En ese sentido, Junts haría muy mal. Yo, si fuera analista político al sueldo digamos, de la formación de Puigdemont, le recomendaría que votaran que no a la investidura de Sánchez. Porque de alguna manera votar que sí implica decirle al electorado que ha saltado las opciones nacionalistas hacia el PSOE, es decirle, efectivamente, esto es lo que tienes que hacer. Es más sensato esa vía posibilista que votarnos a nosotros. No sé si me explico, sería un suicidio. Sería un suicidio, digo, con una formación que te está comiendo la tostada electoralmente.
y que eso puede tener repercusiones sobre la gobernabilidad de la Generalitat de Cataluña. Eventualmente en unas elecciones catalanas los resultados no serían los mismos, pero es muy probable que aún así el bloque nacionalista bajara en votos y en escaños. Y darle al electorado la imagen de que efectivamente esa dirección de voto es correcta es absurdo, y más si cabe cuando tienes la posibilidad de decirles: ves, tengo la opción de bloquear la investidura de un gobierno de izquierdas en España, y tengo esa posibilidad probablemente ad eternum también en una repetición electoral. Así que esta opción más posibilista que habéis tomado tampoco os va a llevar a ningún sitio. Creo que es más sensato para ellos adquirir una estrategia de este tipo. Luego, respecto a lo que han pedido, al menos en público, han pedido dos cosas. Una amnistía total, no solo para Puigdemont, sino para otras personas procesadas en la causa del procés, y un referéndum vinculante de independencia. La primera es bastante arriesgada para el PSOE comparado con el indulto a Junqueras y compañía, porque el indulto a Junqueras y compañía, bueno, ya estaban juzgados, y aparte ninguno era un prófugo de la justicia. En su relación del Ejecutivo con otros poderes del Estado y en la relación del Gobierno con la opinión pública, defender el indulto a Junqueras era mucho más sencillo, que además fue un tipo que fue más coherente. Podrás estar de acuerdo con él, pero al menos defendió sus posiciones. Al fin y al cabo, yo no creo que un organismo público o un cargo público pueda hacer desobediencia civil. Eso significa que el Estado de Derecho no existe. Un cargo público no puede saltarse la ley. Lo puedo hacer yo, que no soy nadie, y un acto de desobediencia civil sirve precisamente para señalar la inmoralidad de una norma desde el punto de vista del que lo ejerce. Y eso implica que asumes las consecuencias de tus actos. Precisamente la asunción de las consecuencias de tus actos es lo que hace que quede el rey desnudo, ¿no? Lo que permite señalar la inmoralidad de la norma que estás criticando con tus actos. En este caso, es un tipo que es un prófugo de la justicia. Si a Junqueras, que no lo creo, pero si a Junqueras de alguna manera se le puede ver como un desobediente civil y se le puede otorgar la vitola en determinados círculos, y esto es lo que pretendían transmitir a Europa, a la esfera internacional, se le puede atribuir la vitola de ser un preso político. En el caso de Puigdemont creo que es más complicado de articular. En ese sentido, creo que es mucho más riesgoso para el PSOE, para Pedro Sánchez en este caso, promover una amnistía de este hombre que haber indultado a Junqueras. No es lo mismo. Luego, como sabemos, los políticos, los cargos de los parlamentos tienen una figura que se llama aforamiento. El aforamiento que tenía Puigdemont en el Parlamento Europeo ha sido retirado. Eso quiere decir que eventualmente podrían prosperar las causas, las extradiciones que se ejercitaran contra él. Dependería de cómo las procesara el tribunal del país concreto en el que se encuentre, el tribunal concreto, pero creo que habiéndole retirado la inmunidad parlamentaria existen bastantes opciones. Entonces, es probable que llegue al país, pero la justicia seguirá sus propios senderos. Si lo amnistía una vez está siendo procesado, o incluso si está preso, es complicado, ¿no? Porque no creo que se cumplan los plazos, pero sería todavía más llamativo. Es una medida complicada, es peligrosa. Respecto al referéndum, quizá con algún dictamen del Consejo de Estado o del Tribunal Constitucional o alguna cosa así, podría, digamos, articularse la posibilidad de un referéndum consultivo. Pero el vinculante requeriría la reforma del título 1 de la Constitución. Y aparte requeriría refrendarse en un referéndum a escala nacional. Entonces, en ese sentido, yo creo que las exigencias que ha puesto Junts son de cara a la galería, sabe que son de imposible cumplimiento. La primera, la de la amnistía, es de improbable cumplimiento, y la segunda, la del referéndum, es de imposible cumplimiento. En ese sentido, la pregunta es: ¿tiene algún tipo de incentivo Junts para desdecirse o para rebajar sus pretensiones iniciales? Y la respuesta es que yo creo que no, por lo expuesto hasta el momento, y también porque ellos saben perfectamente que el Partido Socialista, de los partidos de escala nacional,
es el menos interesado en una eventual independencia de Cataluña. Y es difícil que se produjera, probablemente perderían el referéndum, es muy probable. Pero de producirse, los 20 escaños que ha obtenido en Cataluña, o sea, el PSOE no vuelve a gobernar España en 3 décadas, literal. Entonces, yo creo que ambas partes saben que están en un juego de trileros de cara a la galería y que no pueden concederse su programa de máximos el uno al otro. Es algo imposible. Entonces, ¿tiene incentivos Junts para rebajar sus pretensiones iniciales? Yo creo que la respuesta es claramente no. Y si me tuvieran a sueldo recomendándoles, les diría que no lo hicieran. Como les hubiera recomendado a Podemos en 2019 que no entraran en el gobierno, o como le hubiera recomendado si hubieran alcanzado la mayoría a Vox en el 23J, no haber entrado en el gobierno. Un partido radical de esas características, y en otro vídeo ya señalé que Vox, el Procés y Podemos son síntomas muy parecidos de una misma enfermedad. Yo creo que un partido de esas características juega mucho mejor sus bazas desde fuera, no inmiscuyéndose o no responsabilizándose de la gobernabilidad del país. Eso implica que ponerse en una posición en la que la ley de hierro de las oligarquías, aquella teoría que alcanza casi el estatus de ley en las ciencias, en la ciencia política, aquella teoría de Robert Mitchell que venía a decir que en las organizaciones el día a día, digamos, los medios se imponen a los fines y te pasa por encima esa ley, esa lógica. Para un partido de esas características, que se basa sobre todo, digamos, en una política gesticulante, que transmite a su electorado ser el guardián de unas determinadas esencias, ir al barro del trabajo día a día, de la gobernabilidad, es algo que difumina en muy poco tiempo, de un plumazo, digamos, la imagen que ha constituido de sí mismo. En ese sentido, Junts no tiene ningún tipo de incentivo para promover la gobernabilidad de España, y en particular la de este eventual gobierno PSOE-Sumar, y además perdería mucho en el proceso. Por lo cual yo creo que estamos abocados al 99%, con 172 escaños para un lado y 172 para el otro, salvo que Coalición Canaria cambie de opinión. Creo que estamos abocados a una repetición electoral.